La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, muy feliz y agradecido primero de Dios y luego de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. La semana pasada empezamos a compartir con ustedes una serie de catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre la oración. Y en esta semana quisiéramos continuar compartiendo con ustedes estas catequesis del Papa que nos invitan en este año de la oración a valorizar, a tomarnos en serio nuestra vida de oración. Así que empecemos precisamente poniéndonos en las manos del Señor antes de compartir con ustedes estas importantes catequesis del Papa Francisco. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por fijarte en cada uno de nosotros. Gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas de vivir, de respirar, de poder hablar y también escuchar. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, tan generoso, que siempre nos proporcionas lo que más necesitamos, aunque no sea siempre lo que más deseamos. Queremos ponernos en tus manos, pedirte que nos sigas iluminando, que nos sigas asistiendo, que nos sigas socorriendo, que nos sigas conduciendo por los caminos que tú deseas que caminemos a fin de irnos santificando por medio de la oración. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con usted en este su espacio Catequista con Espíritu algunas catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre la oración. Y esta que compartimos con ustedes, el Papa la compartió el 27 de mayo del 2020 y la tituló Gracias a la oración de los justos, Dios nos muestra su misericordia. El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia que diaria y al mismo tiempo, pues los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en las vivencias humanas. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios, pensando que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión, ya no creen en su Creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, es presa de delirios de omnipotencia.
si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y esta es la tentación, esta es la ambición que penetra en el corazón. Pero la experiencia que va en la dirección opuesta, sus ojos se abren, descubren que están desnudos, sin nada. No lo olviden, el tentador es un mal pagador, pues siempre termina pagándonos mal, nos dice el Papa Francisco. El mal se vuelve aún más arrollador con la segunda generación humana. Es más fuerte, es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Está presente el gusano de la envidia, aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival, uno que amenaza su primacía. El mal se asombra y se asoma a su corazón, al corazón de Caín, el cual es incapaz de dominarlo. El mal empieza a penetrar en el corazón. Los pensamientos son siempre los de mirar mal al otro, con sospecha, y esto sucede también con el pensamiento. Este es malo, me perjudicará, y este pensamiento se va abriendo paso en el corazón, y así la historia de la primera fraternidad termina con un asesinato. La fraternidad humana que llevó a Caín a acabar con la vida de su hermano Abel. Y es la misma fraternidad humana que hoy le declara la guerra a sus propios hermanos. En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia expresada en el siniestro cántico de Lamed, que suena como un himno de venganza. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamed lo será 77, como nos lo expresa el libro del Génesis en el capítulo 4, versículo 23 al 24. La venganza lo has hecho y vas a pagarlo. Pero eso no lo dice el juez, lo digo yo. Y yo me vuelvo juez de la situación. Y así el mal se propaga como un incendio hasta ocupar todo el cuadro. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, pues los grandes frescos del diluvio universal y los de la Torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo como una nueva creación que tendrá su cumplimiento en Jesucristo. Pero es justo la maldad del corazón del hombre la que le lleva a su destrucción. Y sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia también está escrita otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa el rescate de la esperanza. Aunque casi todos se comportan con brutalidad, haciendo del odio y la conquista el gran motor de las vivencias humanas, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primacías, destino del hombre. Y Abel ofrece a Dios este sacrificio de primacías después de su muerte. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set, de quien nació Enos, que significa mortal. Y se dice, en aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor. Luego aparece Enod, un personaje que anduvo con Dios y fue arrebatado al cielo.
Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que andaba con Dios, frente al cual Dios detiene su propósito de borrar a la humanidad. Y leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración sea el dique, el refugio del hombre ante la oleada de maldad que crece en el mundo. Pensándolo bien, también rezamos para ser salvados de nosotros mismos. Y es importante rezar: Señor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones, de todo lo que me lleva a atentar contra mi propia vida. Mis queridos catequistas, vámonos con nuestra primera pausa y ya retornamos con estas palabras del Papa Francisco. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu. Es importante rezar y sobre todo los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres artífices de paz. En efecto, la oración, cuando es auténtica, libera de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Se lee en el Catecismo, este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. La oración cultiva prados de renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha sido capaz de ensanchar el desierto. Y la oración es poderosa porque atrae el poder de Dios, y el poder de Dios da siempre vida. El Dios de la vida y hace renacer la vida. Sin embargo, el hombre que no es capaz de orar, el hombre que se resiste a la oración, el hombre que rehúye de la vida de oración, solo es capaz de producir muerte. Lo vemos manifestado en el odio que muchas veces florece en el corazón de aquel que no es capaz de orar. Lo vemos manifestado en el resentimiento que florece en el corazón de aquel que no es capaz de orar. Lo vemos manifestado en el mismo deseo de querer matar, arrebatar la vida al otro, en aquellos hombres que no son capaces de cultivar la vida de oración. De hecho, mientras más oramos, más deseo tenemos de vivir y de que los demás vivan. Mientras menos oramos, menos deseo tenemos de vivir y de propiciar que los otros también puedan hacerlo. De aquí que el Papa Francisco nos señale que el Dios de la vida hace renacer la vida y esta vida se va planificando en nosotros a medida que nos convertimos en personas orantes. Por eso, señala el Papa, el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece gracias al poder de Dios que estos servidores suyos atraen con sus oraciones. Son una cadena que no hace ruido, que rara vez salta a los titulares. Y sin embargo es tan importante para devolver la confianza al mundo. Recuerdo la historia de un hombre, dice el Papa, un jefe de gobierno importante, no de esta época, del pasado.
un ateo que no tenía sentido religioso en su corazón. Pero de niño escuchaba a su abuela rezar y eso permaneció en su corazón. Y en un momento difícil de su vida, ese recuerdo volvió a su corazón y dijo: pero la abuela rezaba. Así que empezó a rezar con las fórmulas de su abuela y allí encontró a Jesús. La oración es una cadena de vida, siempre. Muchos hombres y mujeres que rezan, siembran la vida, la defienden, la promueven y sobre todo la comparten con los demás. La oración siembra vida. La pequeña oración, por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Y es una de las tareas que tenemos justo en la catequesis, llevar a los niños a que aprendan desde pequeños a hablar con Dios, a contarle a Dios sus vidas, sus situaciones, sus alegrías, sus esperanzas, sus sueños. Porque a medida que enseñamos a los niños a rezar y a hablar con Dios, en esa misma medida vamos posibilitando que vayan creciendo con este buen hábito de la vida de oración y que se conviertan desde pequeños en transmisores de vida, defensores de la vida, pero también amantes de sus propias vidas y de la vida de los demás. De aquí que dice el Papa, la oración siembra vida y la importancia que tiene de enseñar a los niños la oración. Y señala el Papa: me duele cuando me encuentro con niños que no saben hacerse la señal de la cruz. Hay que enseñarles a hacer bien la señal de la cruz porque es la primera oración, nos dice el Papa Francisco. Y qué misión tan noble, tan importante tenemos nosotros los catequistas de introducir a los niños en los primeros hábitos de la vida de oración. Ya lo dice el Papa, la señal de la cruz es la primera oración que debe recitar, que debe de aprender todo cristiano. Decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo hacerlo en nombre y rezando esta primera oración, esta primera invocación. Y luego la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Esta oración que es tan breve, pero tan significativa y tan cargada de sentido, en el que pedimos que por la Santa Cruz el Señor nos libre de nuestros enemigos, que es precisamente el diablo, el pecado, el principal y primer enemigo. Por eso dice el Papa que le entristece cuando se encuentra con un niño que no sabe hacer la señal de la cruz, y por eso exhorta a los catequistas, a los padres, que enseñen a sus hijos esta primera oración de realizar la señal de la cruz. Por ello, es importante que los niños aprendan esta oración, y luego a lo mejor pueden olvidarse, tomar otro camino, pero las primeras oraciones aprendidas de niño permanecen en el corazón, porque son una semilla de vida, la semilla del diálogo con Dios. De aquí que concluirá el Papa diciendo que el camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado por un resto de la humanidad que no se uniformó a la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración,
porque la oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón, tantas veces de piedra, en un corazón humano, y se necesita mucha humanidad, y con la humanidad, pues, se debe de rezar bien y rezar siempre. Vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. El 3 de junio del año 2020, el Papa pronunciaba la siguiente catequesis que compartimos ahora con ustedes y le tituló Aprender a orar con la misma fe de Abraham. Aprender a orar con la misma fe de Abraham. Hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham. Una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo. Una voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una promesa de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es algo fácil. Hace falta valor. Y Abraham mostró ese valor fiándose de esa promesa. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar al cielo y las estrellas. Y el Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Y esto es importante, se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso, por lo que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, tanto judía, islámica, como en la nuestra, que es la cristiana. Y todo lo vemos como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil, sino incluso incomprensible. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada, como un lugar donde se cumple una promesa. Y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y salió, sin saber a dónde iba, así dice la carta a los Hebreos. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra que periódicamente se aparecía en su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia todavía más. Abraham, con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios
providente. Yo me pregunto y les pregunto también a ustedes, nos dice el Papa, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Pensémoslo, nos dice el Papa Francisco. Esta experiencia de Abraham está también atestiguada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal, y comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un traje del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio puede concebir sobre Dios, sino el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal anota incluso el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la noche de un 23 de noviembre del año 1654. No es el Dios abstracto o el Dios cósmico, no, es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento y que es alegría. La oración de Abraham se expresa primeramente con hechos hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes a los que él y Sara acogen con esmero y que les anuncian el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90, más o menos, y creyeron, se fiaron de Dios, y Sara, su mujer, concibió. A esa edad dio a luz a su hijo Isaac. Este es el Dios de Abraham. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos acompaña siempre, en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Así Abraham se familiariza con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute, hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero. Aquí Abraham vive su fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche bajo un cielo, esta vez desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos pasa también a nosotros caminar en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham, que ya está lista para golpear, porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Por ello nos dice el Papa, aprendamos de Abraham, aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir con el Señor. No tengamos miedo de discutir con Dios, nos dice el Papa Francisco. Por ello, culminará el Papa Francisco haciéndonos esta invitación. Oremos porque solamente por medio de la oración un hijo es capaz de encontrarse con el Señor. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, pero siempre dispuesto a aceptar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios
Aprendamos a hablar como un hijo con su papá, escuchándolo, respondiéndole, pero con ese diálogo transparente con Dios. Vámonos, mis queridos catequistas, a nuestra tercera pausa y retornamos con ustedes. Continuamos en su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Compartimos con ustedes una serie de catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre la oración. Y la que compartimos a continuación fue pronunciada por el Papa el 10 de junio del año 2020 y la tituló Jacob y la victoria de la perseverancia. Continuamos nuestras catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de su época, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el siglo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad. Nos referimos a Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo. Eran gemelos, pero mediante engaño consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Es solo el primero de una larga serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. También el nombre de Jacob significa alguien que se mueve con astucia. Obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los negocios, se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, con ingenio, astucia, y es capaz de conquistar todo lo que desea. Pero le falta algo. Le falta la relación viva con sus raíces. Y un día siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y se lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales, hasta que llega a la última etapa, el vado de Yabot. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, que era mucho, se queda solo en la orilla extranjera y piensa, ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que había robado la primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino de pensamientos, y mientras oscurece, de repente, un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El catecismo explica de esta manera: la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Así lo describe el Catecismo en el numeral 2573. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente, y al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador
pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. Entonces también Jacob pregunta al otro: dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios, una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Cambió de nombre, cambió del modo de vivir y cambió de la personalidad. Sale siendo otro. Por una vez ya no es dueño de la situación. Su astucia no le sirve de nada. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de mortal que tiembla y tiene miedo. Porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su impotencia y sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Una vez, dice el Papa Francisco, escuché decir a un anciano, un buen hombre cristiano, pero pecador que tenía tanta confianza en Dios, y decía aquel hombre: Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en el paraíso, cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia, no conocía lo que es la misericordia. Su palabra era: aquí estoy yo, aquí mando yo. No consideraba que necesitaba misericordia, pero Dios lo salvó. Lo que estaba perdido fue recuperado. Le hizo entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia, y lo salvó. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida. Momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios. Dios nos espera en esas noches. Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. En aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Y me permito decir, pobrecillos, nos dice el Papa, pero precisamente entonces no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta
es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a cada uno de nosotros. Por ello hemos de entrar en esta oración. Señor, tú me conoces. Y puedo decirle todos los días, Señor, tú me conoces. Cambia lo que no es mío y que debe ser tuyo. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Y estamos compartiendo con ustedes en este año dedicado a la oración estas catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre el valor, la importancia que tiene en nuestras vidas la oración. Y esta que compartimos fue pronunciada por él el 17 de junio del año 2020 y fue titulada Moisés nos anima a interceder por el mundo. En nuestro itinerario sobre el tema de la oración nos estamos dando cuenta de que Dios nunca amó tratar con oradores fáciles. Y ni siquiera Moisés era un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos. Pero pronto descubre que a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, sino acaso violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas. Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, nos dice el libro del Éxodo describiendo aquel encuentro que Dios tiene con Moisés en el capítulo 3, versículo 6. A Dios que habla, que le invita a ocuparse de nuevo del pueblo de Israel, Moisés opone sus temores, sus objeciones. No es digno de esa misión, no conoce el nombre de Dios, no será creído por los israelitas, tiene una lengua que tartamudea, y así tantas objeciones, tantas excusas que puso Moisés para no llevar a cabo, para no aceptar, para no cumplir esta misión que Dios le estaba confiando. Hemos de decir que también nosotros muchas veces, como Moisés, ante la invitación, ante la propuesta de Dios, encontramos muchas excusas, muchos defectos, como para justificar nuestra no aceptación de su propuesta, de su misión. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo?
En el Pentateuco hay de hecho un pasaje dramático en el que Dios reprocha a Moisés su falta de confianza, falta que le impedirá la entrada en la tierra prometida. Con estos temores y con este corazón que a menudo vacila, ¿cómo puede rezar Moisés? Es más, Moisés parece un hombre como nosotros, y también esto nos sucede a nosotros cuando tenemos duda. Pero ¿cómo podemos rezar? No nos apetece la oración. Y es por su debilidad más que por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encargado por Dios de transmitir la ley de su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo, especialmente en la hora de la tentación y en la hora del pecado. Siempre ligado al pueblo, Moisés nunca perdió la memoria de su pueblo. Y esta es una grandeza de los pastores, no olvidar al pueblo, no olvidar las raíces. Es lo que dice Pablo a su amado joven obispo Timoteo: acuérdate de tu madre y de tu abuela, de tus raíces y de tu pueblo. Moisés es tan amigo de Dios como para poder hablar con él cara a cara, y será tan amigo de los hombres como para sentir misericordia por sus pecados, por sus tentaciones, por la nostalgia repentina que los exiliados sienten por el pasado, pensando en cuanto estaban en Egipto. Moisés no reniega de Dios, pero ni siquiera reniega de su pueblo. Es coherente con su sangre, es coherente con la voz de Dios. Moisés no es, por lo tanto, ni un líder autoritario y despótico. Es más, el libro de los Números lo define como un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. A pesar de su condición de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo de pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el consuelo de su camino. Es un hombre del pueblo. Así, el modo más propio de rezar de Moisés será la intercesión. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La Escritura lo suele representar con las manos extendidas hacia arriba, hacia Dios, como para actuar como un puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, incluso en el día en el que el pueblo repudia a Dios y a Él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejar de lado a su pueblo. Es mi pueblo, es tu pueblo, es nuestro pueblo. No reniega ni de Dios ni del pueblo. Y dice a Dios: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Con todo, si te dignas, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés no cambia al pueblo, es el puente, es el intercesor. Los dos, el pueblo y Dios, y él está en el medio. No vende a su gente para hacer carrera, no es un arribista, es un intercesor por su gente, por su carne, por su historia, por su pueblo y por Dios que lo ha llamado. Es el puente. Qué hermoso ejemplo para todos los pastores que deben ser puente. Por eso se les llama pontífice, puentes. Los pastores son puentes entre el pueblo al que pertenecen y Dios al que pertenecen por vocación. Así Moisés perdona, Señor, su pecado. De otro modo, si tú no perdonas,
bórrame de tu libro que has escrito. No quiero hacer carrera con mi pueblo, y esta es la oración que los verdaderos creyentes cultivan en su vida espiritual. Incluso si experimentan los defectos de la gente y su lejanía de Dios, estos orantes no los condenan, no los rechazan. La actitud de intercesión es propia de los santos, que a imitación de Jesús son puentes entre Dios y su pueblo. Moisés, en este sentido, ha sido el profeta más grande de Jesús, nuestro abogado e intercesor. Y también hoy Jesús es el pontífice, es el puente entre nosotros y el Padre, y Jesús intercede por nosotros, hace ver al Padre las llagas que son el precio de nuestra salvación e intercede. Y Moisés es la figura de Jesús que hoy reza por nosotros e intercede por cada uno de nosotros. De aquí que Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor con que rezó él y con que rezó Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Todos pertenecen a Dios, los más feos pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más corruptos, todos son hijos de Dios, y Jesús siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de piedad, a esa oración de piedad del santo, del justo, de aquel que intercede por los demás, del sacerdote, del obispo, del papa, del laico, del bautizado, de todo hombre y mujer de buena voluntad que es capaz de interceder, de elevar incesantemente su oración en favor de los demás. Por ello, pensemos en Moisés, el intercesor, y cuando nos entren las ganas de condenar a alguien y nos enfademos por dentro, pues en vez de condenar, intercedamos por el otro, por los demás. Esto ayudará al otro a cambiar y nos ayudará a nosotros también. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio, el tiempo se nos ha agotado y yo quisiera agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes por habernos dedicado su atención durante esta hora, esperando que estas catequesis que hemos compartido del Papa Francisco pues hayan sido de motivación para que emprendamos como los grandes profetas, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Moisés, la vida íntima de oración, de comunicación, de diálogo con Dios. Que estos grandes personajes de la Biblia, de lo que el Papa nos ha venido hablando en estas catequesis, pues nos sirvan de un ejemplo motivacional para que como ellos nos convirtamos en hombres y mujeres orantes de nuestros días y de nuestros tiempos, y que como ellos fueron capaces de hacer grandes cosas apoyados en la oración, pues nosotros también hoy en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, realicemos también grandes cosas apoyados en esa misma oración que les fortaleció, que les animó, que les impulsó y que les llevó a confiar plenamente en Dios. Así que mis queridos catequistas,
Será hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos nuevamente con ustedes en un nuevo espacio de su programa Catequista con Espíritu. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con